Hola, buenos días. Estamos aquí en el directo del punto de vista del cuerpo. Vamos a iniciar una tertulia con Viviana Bádenes. Esperamos a que os vayáis uniendo, esperamos a que Viviana se conecte. Vamos a hablar sobre cuerpo y relaciones, sobre cómo nos está influyendo toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? En la que se ha visto modificada nuestra manera de movernos, de estar en nuestro cuerpo. Ya vais llegando, aquí está Viviana, a ver Viviana. Aquí está. Hola Viviana. Hola Tere, buen día. Buenos días. Espera que justo aquí, creo que se me ve. A ver, aquí se te ve muy bien, perfecto. Muy bien, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí Sí. estamos, no sé si luchando o pasando. Estamos aquí viviendo, ¿no? Esto tan cambiante cada día. Sí, Bueno, la verdad es que son momentos que, bueno, nunca mejor dicho, te hacen estar en el presente porque lo demás no cuenta, no cuenta. Ujú. sí, sí, se hace como muy evidente que las proyecciones a futuro tienen bien poco sentido y bien poco fundamento, ¿no? O por lo menos yo creo que las proyecciones, a mí personalmente me ayuda, a tener proyecciones y a tener planes y a visualizar, ¿no? Pero el hecho de también lidiar que si hay una cancelación, no es un drama, si no se puede hacer, no es un drama, yo creo que personalmente me está viniendo bien, porque creo que vivíamos con esa planificación como que todo era sí o sí, ¿no? Todo lo que planeabas iba a ocurrir, todo. Y bueno, pues ahora es ese fluir y ahí el cuerpo tiene mucho que decir. Exacto. Sí, es esto, no es como realmente dar el sentido a la palabra plan, ¿no? Que un plan es un plan, no es algo que se vaya a cumplir porque nosotros en algún lugar de nosotros lo hayamos decidido, ¿no? Sí, Pues, sí, sí. En esas estamos. Entendiendo sobre todo la etimología de las palabras y el significado de una manera mucho más corporal. qué bien, Viviana. Mm, Bueno, nos trae mucho todo esto en el mm. fondo. ¿Y tú cómo estás, Tere? Pues bien, también en este sentido que explicas, ¿no? También cada vez pues dando más espacio a la voz del cuerpo, que es la que ahora mismo me parece como más, la que está más orientada, ¿no? De alguna manera, es como que desde la mente a veces no acabo de comprender, ¿no? Pero sí que hay esa inteligencia corporal, ¿no? Que ahora nos vas a hablar, que es como es un salvavidas en estos momentos, Mm. ¿no? De tanto cambio. Bueno, Así que, yo creo que toda nuestra educación está basada en entender todo desde una idea mental. Desde una idea mental y bueno, yo me formé así, incluso pues en fisioterapia es totalmente una idea mental del cuerpo, una anatomía en 2D, una forma de estar en el mundo y entender la enfermedad como una fotografía de algo que ocurre y no como los procesos que somos, ¿no? Entonces, a mí personalmente, yo había una parte dentro de mí, a raíz de lo que tú, del escrito que has puesto ¿no? sobre la espiritualidad, la intuición, yo siempre había tenido una intuición muy grande de que había algo más de lo que me estaban contando, que no era suficiente entenderlo y bueno, mis propias limitaciones son las que me han ido llevando hacia un proceso pues de entendimiento desde el cuerpo, que creo que si no, pues bueno, hubiese entrado posiblemente pues bueno, académicamente bien,
A mí me gustaba estudiar y me iba bien y me ha ido siempre bien, pero una disociación totalmente del cuerpo y de la intuición y de lo que mi cuerpo estaba seguro que era así, pero de alguna manera pues bueno, no era capaz de entender hasta que vas entrando en tu propio cuerpo, en tu propio proceso, y entonces se te abre un abanico de posibilidades para empezar a entender a los otros y, nunca mejor dicho, para relacionarnos de otra manera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, para mí ha sido muy importante esta capacidad de mantenerme en el espacio del no saber, ¿no? Yeah. O sea, desde el intelecto, esta seguridad tan aplastante, ¿no? Esto es así, tal, y está escrito así, lo ha dicho tal, pum. Pero ahí no sales de tus fronteras, ¿no? Te quedas ahí en el marco, ¿no? Entonces, para entrar en el cuerpo necesitamos mantenernos en esta frontera de estar en lo desconocido, de estar un tiempo, ¿no? Para que aparezca toda la información, toda la información que podemos captar, ¿no? Creo que ese es un gran aprendizaje, ¿no? De poder estar ahí en el no saber, ¿no? Y en el mantener pues la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad sabiendo que hay algo que sí que sabe, aunque el intelecto, ese trocito tan pequeño, no Claro, llegue es que no llegue yo creo que ese no saber en verdad no es un no saber, en verdad es un espacio para ampliar el conocimiento. Es un espacio en el que están ocurriendo muchas cosas, pero que tú quieres buscar en el pasado lo que te estaba dando la explicación, ¿no? Y poco a poco, a mí me ha pasado muchas veces, yo he hecho muchos cursos de el mejor curso de tal, de la técnica tal, y vas acumulando diplomas que, bueno, pues está bien, ¿no? Pues un aplausito, ¿no? Y está bien ponerlos en el currículum, pero yo dentro de mí ponía las manos en una persona, trabajaba con un enfermo, trabajaba con alguien y decía, yo no estoy haciendo esto. ¿Qué está pasando, no? Entonces yo siempre he estado en la duda de que si lo que yo estaba haciendo era la técnica tal o la técnica tal. Y a medida que yo he ido evolucionando como persona, he podido entender las técnicas desde otro lugar. Creo que las técnicas es una puerta para empezar a desarrollar una cierta sensibilidad y un entendimiento, pero no es en sí el tratamiento. No es en sí el tratamiento. Y eso, bueno, pues es lo que quizás me quedo con todos los años de aprendizaje y de haber tratado a gente, es el poder sostener primero a la persona para que su sistema nervioso de alguna manera sienta ese soporte, esa confianza, y a partir de ahí, pues bueno, ir haciendo clics en diferentes partes del cuerpo para que la persona entienda, ¿no? Pero creo que es un proceso muy personal y no es un proceso muchas veces que se pueda repetir o que sea un modelo, y por eso obviamente pues no es tan vendible, ¿no? Nosotros vivimos en modelos reproducibles, repetibles y que es lo que si le no, gusta a no. la mente, ¿no? Es lo que le gusta a la mente, ¿no? Poderlo escribir, medir, ¿no? Todo Bueno, lo que tenga que ver con las propias sensaciones y todo lo que tenga que ver con la interocepción, el toque, pues bueno, pues es muy difícil que se reproduzca porque depende tanto del momento presente que es muy difícil que se reproduzca, ¿no? Es igual, ¿no? Que si quisieras reproducir abrazos, ¿no? Son todos los abrazos iguales, pues bueno, tenemos abrazos, ¿no? O besos o cosas, ¿no? sí, sí. Bueno, yo creo que podemos, hacemos un poco una introducción para que las personas que nos están viendo, bienvenidos todos, bienvenidas todas, pues bueno, nos hemos encontrado aquí Viviana y yo para hablar sobre cuerpo y relaciones. Viviana y yo nos conocimos hace unos cuantos años en un curso sobre anatomía experiencial que impartía Yader Tolia, que por cierto viene a Barcelona de nuevo el 6 y 7 de febrero, si alguien está interesado puede escribirnos. Entonces, bueno, pues ahí coincidimos con el interés que compartimos, ¿no? En torno al conocimiento, al descubrimiento del cuerpo
y a través de la vía experiencial, como estaba ahora explicando Diana, ¿no? Teníamos ya un bagaje en cuanto a lo que pensamos sobre el cuerpo y su funcionamiento y estábamos en ese momento de querer descubrir no lo que pensamos del cuerpo, sino el cuerpo que somos, ¿no? Y ahí nos encontramos, ¿no? En los mats y disfrutando de las experiencias y a partir de las experiencias pues hemos continuado todos estos años pues queriendo ponerle palabras a todas estas cosas que vamos descubriendo que somos, ¿no? Viviana, cuéntanos un poquito, si acaso, cómo llegó tu interés por el cuerpo, ¿no? Que hace ya muchos años. Viviana está en Benicàssim con un centro, pero además imparte cursos en muchos lugares del mundo y, bueno, forma parte de este grupo de personas que divulga y difunde, ¿no? La importancia de la voz del cuerpo en nuestra cultura. Bueno, pues yo llegué al cuerpo creo que por intuición, porque me llevó mi parte corporal más que la parte mental y creo que es curioso porque haciendo balance el cuerpo nunca se ha equivocado y la mente muchas veces sí. Así que yo estudié fisioterapia, fui de la segunda promoción en España de fisioterapia como carrera universitaria y llegué ahí pues principalmente porque no sabía qué hacer. Y entonces no sabía si estudiar medicina, pero me gustaba la relación con el paciente y entonces no me veía haciendo medicina médico rehabilitador y entonces pensé, hasta dentro de 10 años no sabré si quiero realmente, si estudiar medicina y luego el MIR. Y entonces me dije, bueno, pues lo más próximo que esto, yo había estudiado el COUDE antes en Estados Unidos y había visto, me gustaba la relación paciente, entonces como trabajaba el fisioterapeuta, entonces lo más próximo, pues dije, bueno, estudio fisioterapia, que entonces eran 3 años y por lo menos tengo algo y a partir de ahí pues continúo. Bueno, pues estudié fisioterapia y bueno, me dio una parte, no reniego para nada de haber estudiado fisioterapia, me dio una formación, pero no dio la profesión que yo estaba buscando. Y luego, pues yo he tenido muchos dolores de espalda, he sido una niña con escoliosis y todo esto, pues bueno, me llevó a darme cuenta que yo ya era profesional y que pues no podía ayudarme a mí misma de la manera que yo creía, ¿no? Entonces empecé a recibir las sesiones de Rolfing en Barcelona en el año 90. En el año 90 era yo jovencita y aquello ya entró en otra forma de entender el cuerpo, de yo entender el cuerpo. Y entonces yo dije, mira, esto es lo que quiero hacer, porque creo que hay otra forma de entender. Me formé en Rolfing Movimiento, pero te tengo que decir que incluso siendo Rolfer, muchas de las cosas que entiendo ahora no las entendía. O sea, que me siento me siento bien de poderlo decir, porque creo que es una forma de invitar a la gente que no tienes que saberlo todo, que no tienes que entenderlo, pero sí trabájate, entra en tu proceso personal, ¿no? Esto es como, yo pongo el ejemplo, ¿no? Y digo a la gente, bueno, el que es religioso, ¿no? Por ejemplo, que reza. Y yo digo, pero si ya lo ha rezado todo, sigue rezando, ¿no? O es como si dijeras, bueno, pues hoy me voy a lavar los dientes 25 veces y ya no me los lavo el resto del mes, ¿no? No. Esto requiere una práctica y requiere un contacto y una presencia. Y esto es lo que realmente cuando he empezado a incluir en mi vida diaria, en mi práctica, en mis gestos, en mis actividades, esa presencia y el permitirme ese no saber es cuando yo realmente he empezado a cambiar y a entender. Y es como si todo el conocimiento intelectual se hubiese alineado y entonces ahora tiene sentido en todos los aspectos, no solamente en un aspecto de que me pueda saber un libro y me pueda saber las conexiones o todo, ¿no? Hay muchas premisas, por ejemplo, del Rolfing, ¿no? La gravedad es el terapeuta, el calcáneo, alargar el calcáneo es el objetivo de las sesiones, horizontalizar la pelvis. Yo eran frases que las tenía ahí y que las entendía desde una manera intelectual, pero no las entendía en un contexto realmente. Y cuando todo eso lo empiezas a entender, bueno, pues entonces ya puedes tratar la patología en un contexto diferente.
Sí, ahí escuchándote me viene un primer aspecto, ¿no? Porque creo que tiene varios aspectos este vínculo entre cuerpo y relaciones, ¿no? Pero no había pensado, cuando preparábamos la entrevista, no había pensado en este aspecto, pero al escucharte veo que realmente la relación no solo es que el cuerpo modifique nuestras relaciones, sino que las relaciones nos llevan directamente a un conocimiento del cuerpo. No solo porque cuando trabajamos con nosotros, ¿no? Conocemos nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema nervioso, ¿no? Entonces, es realmente a través de la relación, ya sea terapéutica o ya sea la relación cotidiana, que podemos tener acceso a esos otros cuerpos que nos muestran unas realidades completamente diferentes, ¿no? Cada uno vinculado con sus circunstancias. Y ahí, bueno, esa presencia es como algo que se realimenta, ¿no? Yo pienso, estás presente, captas el otro cuerpo, no importa si estás en la camilla o en el suelo o estás en la cocina o en el bar, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental que nos relacionamos mucho más con el cuerpo, o sea, y a su vez, a mí me ha pasado últimamente en el que, bueno, pues nos damos pocos abrazos, pero creo que por eso me ha impactado más, porque he tenido la desgracia de tener que ir a 2 funerales de 2 personas queridas, una a mi padre y otra a mi tía, con lo cual hemos abrazado y he sentido he entendido muchos comportamientos de personas allegadas a través de ese abrazo. Decir, pues esto es dónde está esta persona y va a ser imposible entrar en una relación más fluida. O he podido comprender algunos comportamientos de neurosis, comportamientos, bueno, tóxicos entre las relaciones familiares a través de ese abrazo que en otro momento no hubiese prestado atención porque, bueno, y eso me ha hecho también mucho reflexionar sobre mí misma, ¿no? Es como cuando das un abrazo o cuando te aproximas a alguien, o tú, la propia presencia, ¿no? La propia presencia, incluso ahora a través digitalmente. ¿Cómo puedo yo generar una presencia, ¿no? Con Tere, que estamos a distancia, pero necesito generar esa presencia mía para poderme conectar, ¿no? Si no es como si estuviésemos, como tú dices, ¿no? Estamos hablando con Siri o con cualquier otro robot, ¿no? En el que la interacción no lleva ningún tipo de emoción porque no hay un emovere, no hay una forma de mover nada fisiológico, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo afecta muchísimo a las relaciones y las relaciones afectan muchísimo al cuerpo. O sea, no, ¿qué es primero, la estructura o la función? Obviamente hay una estructura, ¿no? Unos genes que determinan nuestra forma de ser. Si no, tenemos un esqueleto, tenemos unos músculos, pero al mismo tiempo cómo eso evoluciona depende mucho de nuestros entornos y obviamente depende mucho de los cuerpos vivos con los que nos relacionamos y los entornos culturales del momento y todo, ¿no? Entonces creo que son momentos difíciles para la corporalidad. Si uno realmente no está muy centrado, creo que vamos hacia una sociedad de muchísima más neurosis y de muchísimos más problemas mentales. Sí, sí, por un lado me llamaba la atención de lo que decías, ¿no? Como esta falta de contacto en alguna manera nos ha hecho más sensibles a toda la información y todo el impacto que tiene el contacto, ¿no? No solo en nuestros cuerpos, sino en nosotros, en nuestras relaciones, ¿no? De repente poder esto, ver con claridad como un abrazo comunica todo lo que las palabras no llegan a decir, porque es tan grande lo que somos, ¿no? Que cómo lo expresas, ¿no? Cómo puedo comunicarte este malestar, si es un malestar que me supera, que no sé ni dónde lo tengo, ni de dónde viene, ni a dónde va, ¿no? Y bueno, me parece interesante esta reflexión de que un grado de privación nos ha hecho por un lado más sensibles, ¿no? Sí. a todo esto. Pero también, pues claro, hay un punto crítico, ¿no? O sea, desde esa privación que te hace un bien
pasarnos de la raya, que es en el momento en el que tengo la sensación que estamos, ¿no? De que nos puede hacer más sensibles y nos puede llegar a insensibilizar, ¿no? Pues sí, creo creo que va a ser más lo otro que lo que tú dices, porque hay mucha gente que bueno, ha encontrado una forma de poner una barrera, ¿no? Es una barrera, ¿no? Lo hemos hecho a lo largo de la vida, el ser humano ha puesto barreras a las personas, a las razas diferentes, a los pensamientos diferentes. Y bueno, eso hace que de alguna manera esa barrera invisible la aceptemos y entonces nos vamos a relajar. Sí, es cierto, ¿eh? Porque en los discursos podemos hacer ver que somos iguales, ¿no? Entramos más o menos en los mismos esquemas o estructuras, pero realmente cuando tocas a alguien no puedes mentir, ¿no? Ves con claridad la afinidad, ves con claridad los puntos de distancia. Para mí lo bonito es que desde el cuerpo, desde el contacto, puedes disfrutar y aprecias la relación con todas las diferencias, cosa que desde la mente no sabemos, no podemos. ¿No? Si nuestros discursos chocan, nos ponemos muy nerviosos y nos cuesta, ¿no? Pero cuando hay contacto, aunque sientas la diferencia con el otro, eso no enerva, ¿no? Al contrario, da curiosidad, ¿no? Dan ganas de... Sí, para mí ha sido fantástico el poder tener en mi camilla gente tan diferente que si ellos supiesen que han estado en la misma camilla, no sé si algunos se tumbarían, ¿sabes? Porque sobre todo, bueno, temas de política, ¿no? Que te das cuenta, ¿no? Que a unos y a otros les duele igual la espalda. Así que yo me quedo con eso y creo bueno, que es un privilegio el poder tocar hoy en día a la gente, alguien que sienta, ¿no? Que digas, oye, pese a estas circunstancias, yo quiero que me sigas tocando, ¿no? Porque incluso hay muchas formas de terapia o de entender que están evitando el contacto, ¿no? Cada vez salen... yo me he pasado todas las modas dentro de lo que yo entiendo, dentro de la fisioterapia, de todas las máquinas, ¿no? De cuando yo empecé estaban las corrientes galvánicas, luego el radar, luego el láser, luego las interferenciales, luego los ultrasonidos, luego la onda corta, luego el Indiva, luego la no sé qué, ¿no? Y te das cuenta que sí es un coadyuvante, pero si eso fuera la solución, bueno, pues se compraría la gente más pudiente las máquinas y ya no necesitarían. Y sin embargo, esa relación de toque, esa relación, no solamente es una relación, o sea, es una relación que la persona que lo recibe en el fondo está diciendo, esta persona me entiende, esta persona me acepta. Y ahora mi sistema se puede descansar y algo va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso es poderosísimo. Yo creo que es lo que ha hecho el ser humano siempre a través del tacto, digamos, terapéutico o del tacto, pero es fundamental también el que sintamos esa relación de proximidad. Yo tengo dificultades a veces de relacionarme con gente con la que no puedo ser tan espontánea como era antes. Sí, y pensaba esto, ¿no? Que a veces cuando hablamos de tacto o de contacto con otras personas, ¿no? Que a veces no solo estamos hablamos de la presencia que comentabas al principio, ¿no? Que a veces no es solo el piel a piel, ¿no? Sino es el contacto entre sistemas nerviosos, ¿no? Es más que la piel, ¿no? La piel es como un aspecto de nuestro contacto, pero es como más esa resonancia que yo creo que por esto somos capaces de comunicarnos sabiendo que detrás de la imagen hay alguien, ¿no? Ahí que no sé, yo creo que es como evocando, ¿no? Estamos hablando y me vienen recuerdos, ¿no? De cuando estábamos juntas trabajando. Tal. Entonces, esto, para mí, esto es un trabajo de sistema nervioso, ¿no? Que nos hace presentes, ¿no? En uno mismo y en el otro. Lo que pasa es que, tú fíjate, hasta que vivimos en una sociedad que tenemos que hacer planes para utilizar el cuerpo, ¿sabes? O sea,
tengo que ir pues al fisio, tengo que ir a la clase de yoga, tenemos que hacer planes, ¿no? Para estar en contacto con el cuerpo. Y eso es muy triste porque tú me decías de la inteligencia corporal, ¿no? Bueno, pues yo he llamado a mi trabajo inteligencia corporal, es un genérico, porque creo que es la síntesis de un poco de todas las cosas, ¿no? Pasamos de la inteligencia intelectual, que se puso muy de moda, ¿no? En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y ha prevalecido hasta prácticamente el año 2000, en la que empezó a trabajarse la inteligencia emocional, pero yo creo que antes de eso está la inteligencia corporal. O sea, cuando yo estudiaba fisioterapia se recalcaba muchísimo el tema de la psicomotricidad. Hablar de la psicomotricidad, o sea, tú vas desarrollando tus patrones y madurando tus patrones, digamos, psicológicos o a medida que el cuerpo también va madurando, que te puedes mover en los distintos planos, que el cuerpo tiene seguridad, que puedes empujar y estirar, que puedes decir no, que puedes decir sí. Eso es una corporalidad que te va generando una confianza en el plano emocional y un sostén en el plano físico. Y esto ahora, ¿cómo vamos a tener una inteligencia emocional si no hay un sustrato corporal? O sea, niños que no caminan, niños con paladares ojivales que no tienen una resiliencia, que se les ha dicho a todo que sí por no oírlos. Entonces, pues yo veo que de momento pues se ponen a un máster de inteligencia emocional. Con todos mis respetos, porque no es una crítica a los contenidos, sino a la forma en cómo de alguna forma mostramos o le decimos a la sociedad cómo se tiene que comportar o qué conocimientos tiene que saber. Entonces, yo soy partidaria de escuelas con muchísimo más cuerpo. Sí, yo creo que también estamos en un momento en que todas esas palabras, el problema es que nos hemos hecho tan hábiles con la palabra, ¿no? Y el discurso, que hay tanta palabra vacía, o sea, es realmente el paso que necesitamos es dar cuerpo a lo que pronunciamos, ¿no? Hay muchas, no sé, se enseña a los niños lo que es cooperar, ¿no? Pero no se los deja cooperar porque uno no se puede tocar, ¿no? O sea, es como, dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Claro, claro, claro. Les estás dando unas informaciones absolutamente vacías, ¿no? Y creo que aquí podemos como empezar a poner sobre la mesa también este tema que sería como otra vía de entrada, ¿no? En el cuerpo y la relación, que es cómo mi trabajo corporal conmigo, ¿no? Mi relación con mi propio cuerpo, cómo impactan las relaciones con los demás, ¿no? En las clases de yoga últimamente, ¿no? Salían, pues después de una sesión de yoga, que es con uno mismo, salían las palabras cooperación, la palabra colaboración, ¿no? Eso venía de haber sentido esas palabras en el propio cuerpo, ¿no? De sentir cómo el pie y la pelvis colaboran, ¿no? Y después de la experiencia uno de repente ha entendido qué significa esta palabra, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que habláramos un poquito, ¿no? De cómo vemos, ¿no? Este trabajo individual que acaba redundando en una modificación, en otra manera de entender nuestras relaciones con otros cuerpos, ¿no? Yo sí que he podido constatar, también con un trabajo así más experiencial, que la gente me dice, cuando llego a casa me relaciono muy diferente con mi familia. Acepto cosas que no aceptaba, ellos me reciben de otra manera. Y yo creo que esto a mí me cambió, o sea, yo personalmente me sentía que me relacionaba también de otra manera, ¿no? Yo cuando estoy cansada tiendo al enfado, cada uno le da por una cosa, ¿no? Entonces me daba cuenta que si llegaba a casa muy cansada, veo un plato en la pila y es como si se me hubiese despertado un tigre que me va a atacar el plato, como si se me atracara, ¿no? Y mis pobres hijos pues dicen, no ves nada más, solamente ves el plato ese, ¿no? Entonces, claro, yo lo sentía como una falta de respeto, ¿no? Hasta que yo me di cuenta de que bueno, pues que eso era un patrón que yo tenía y que
esto me di cuenta hace años, ¿no? Pero tienes que trabajar todos los días, ¿no? Porque el tigre salta en cualquier momento. Y entonces me di cuenta que cuando yo era consciente y yo me permitía decirme, estás cansada, porque era como algo que como hacía muchas cosas o haces tal, pero no me permito decirme estoy cansada. He hecho muchas cosas, sí, y tengo muchas cosas que hacer, pero no me permito ese reposo, ese decir, pues no vas a coger tantas cosas porque esto, si no, va a afectar en tus relaciones. Entonces, yo creo que esto es fundamental, que nos demos cuenta que puede ser el cansancio, que puede ser una tensión, una acumulación, afecta a nuestras relaciones. Y por otro lado, la falta también de tono, la falta de no hacer, el estar cansado por no hacer, porque en mi caso era el cansancio por hacer demasiadas cosas, ¿no? Pero hay gente que no hace y que también tiene esa falta de vitalidad, de tono muscular, que hace que no pueda, de alguna manera, relacionarse con una cierta vitalidad, ¿no? Estar en esa cooperación, en ese pro. Por eso te decía lo de los niños, ¿no? Que, pues, mira, yo calculé que había caminado casi 8.000 kilómetros más que mis hijos hasta la adolescencia, por el hecho de ir varias veces caminando al colegio, por la mañana, al mediodía, la vuelta y tal. Eso, y caminando sola por el colegio, por los callejones, callejeando, acompañando a las niñas a casa, luego corrías una calle porque no llegabas a otra. Todo eso te da una corporalidad, te da una resiliencia, te da una forma de relacionarte diferente. Y hoy en día, pues todo eso lo estamos evitando. Estamos metiendo a los niños en una burbuja y pues bueno, hasta más o menos niños que a los 14 años no caminan, no caminan. Yo me he llevado amigas de mi hija a la montaña, que tenemos una casa en la montaña, y nos han dicho que era la primera, con 13 años, y nos han dicho que era la primera vez que caminaban por la montaña. Claro, eso te hace entender el mundo de otra forma, ni más ni menos, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, pensé que realmente todo lo que decimos, ¿no? Todos los discursos, todas las fantasías que tenemos, están siempre arraigadas en una experiencia, ¿no? Una experiencia corporal, onírica, lo que sea, pero en una experiencia o energética, ¿no? Entonces pensé que esta narrativa que habíamos hecho, ¿no? Que hay un Dios que hace todo a su imagen y semejanza, ¿no? Dije, claro, esto viene de nosotros, o sea, somos nosotros que hacemos todo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Sí. Uh-huh. Y de repente empecé a observar y vi que sí, o sea, que no podemos tener una idea de nosotros mismas distinta a cómo creamos nuestras relaciones, ¿no? O sea, si yo me considero una serie de piezas engranadas que nada tienen que ver una con la otra, o sea, que no entiendo que si muevo el pie me pasa algo en la cabeza, mis relaciones son igual. Claro. Son satélites que no tienen nada que ver, ¿no? Qué bueno, Tere, qué bueno. Empiezo a sentirme toda una y veo que si me toco aquí, me pasa algo aquí, empiezo a vivir mis relaciones así, ¿no? Entonces yo ahí empecé, digo, tiene lógica que al empezar a comprender mi cuerpo de otra forma, me empiece a relacionar diferente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno tiene partes, porque pedagógicamente hablamos de las partes porque nos resulta más cómodo, más didáctico, de alguna manera para ser, al fin y al cabo es un paradigma muy simplista el de las partes, pero una es mucho más que las partes, ¿no? Y mira, a mí me dijo una vez un médico, me dijo que los traumatólogos eran los menos médicos. Y yo dije, ¿y eso? Y me dijo, sí, porque mira, si a ti te quitan un brazo, tú sigues siendo la misma. Si te quitan el otro brazo, sigues teniendo en esencia, ¿no? Sigues siendo una persona. Si te quitan la pierna, entonces este centro emocional, este centro, este core, ¿no? Que está muy de moda hablar del core, ¿no? De esas vivencias de la parte, desde la parte visceral a la parte, ¿no? A la columna esa motora que somos, pues bueno, pues me hizo reflexionar de que realmente los miembros,
tanto las piernas como los brazos son una expresión de ese centro, ¿no? De esa forma, ¿no? De esa unificación que somos, ¿no? Y sí que es cierto que yo a veces tengo pacientes que sé que les estoy leyendo la mente, ¿no? No leo la mente, les estoy leyendo el cuerpo, ¿no? Y me podrían decir perfectamente, mira, te dejo la rodilla ahí en la camilla, me voy a tomar un café y me envías un WhatsApp, ni siquiera me llames, me envías un WhatsApp cuando termines y vengo a recogerla. Esa es la relación que ellos tienen con su llamada rodilla o con su llamada pelvis o el cuello, ¿no? El cuello es como, ¿qué es el cuello, no? O sea, entonces, pues bueno, es interesante, ¿no? Como hemos hecho este modelo mecanicista, que estamos ahora en una era, ¿no? Del 5G, en la era digital, y que podemos entender cosas muy sofisticadas y, sin embargo, del cuerpo seguimos teniendo una idea totalmente en 2 dimensiones. Imagínate que si eres capaz como de entregar tu rodilla y dejarla allí, puedes dejar a un amigo, o sea, te resulta a un amigo o lo que sea, o sea que realmente hasta que no entendemos cómo estamos vinculados nosotros internamente, es difícil que realmente lleguemos a valorar, ya no en el sentido de valorar positivo o negativamente, sino de apreciar los vínculos que tejemos entre unos y otros y sobre todo hacernos sensibles, ¿no? Es decir, si yo hago algo, está resonando en la otra persona y va a tener una reacción, ¿no? Y más allá de lo que hago con ello, pues tengo esa sensibilidad despierta de primero percibir qué está pasando en el otro y nos asustaríamos menos, ¿no? Decir, ay, ¿cómo es que ha pasado esto? No, claro. Claro. Tiene sentido, ¿no? De alguna manera. Bueno, Entonces, eso es, hemos tenido también, o sea, la forma también de relacionarnos como sociedad, que ha sido muy jerárquica, es también creo que lo que ha blindado también el propio entendimiento del cuerpo, ¿no? De tener jerarquía, ¿no? Hemos despreciado el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, yo creo que hemos despreciado el cuerpo principalmente porque porque es muy complejo. Porque es muy complejo y porque no es reproducible muchas cosas, más que realmente. Entonces, el cuerpo, todas esas vivencias, todo lo que estamos ahí, entonces, pues yo creo que esa jerarquía que hemos tenido en la sociedad también la tenemos en el cuerpo, ¿no? sí, nos da, yo creo que el cuerpo, si no podemos como salir de esa estructura tan mental, da vértigo, ¿no? Muchas veces le pasa, ¿no? Que ay, me da cosa sentir las vísceras, ¿no? Da cosa porque es como algo tan ajeno a nosotros, ¿no? De manera extraña porque estamos hechos de esto, ¿no? Pero esto nos da inseguridad, es lo que dices, es tan complejo, es tan grande, la mente no sabe medirlo, ¿no? Entonces, bueno, nos creamos un modelo de cuerpo que da tranquilidad a la mente. Sí, no te preocupes, esto está aquí, esto está allá, tal, ¿no? Y bueno, cuando entras en el cuerpo ves que no es exactamente así, ¿no? Y entonces, bueno, hay que guardar la serenidad en este saber que no vamos a llegar a comprender con totalidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que como el cuerpo es perecedero, hay deterioro, entonces también fíjate, ¿no? Aquí podríamos hablar de la imagen, ¿no? La imagen y las relaciones y la imagen y el cuerpo, ¿no? De lo importante que es, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no se ha entendido el concepto de cuerpo y entonces el cuerpo es la imagen, pero no somos la imagen. Nosotros, la imagen puede ser importante, pero es mucho más, ¿no? Y me quedo con esa frase de Nietzsche, que a lo mejor no es la ideal, pero dice, cuerpo soy íntegramente y no ninguna otra cosa. Exacto. Entonces, pues a lo mejor el cuerpo no lo es todo en materia, en la cosa material de entender el cuerpo como imagen, pero sin él no estaríamos aquí. O sea que esta es la historia, ¿no? Somos cuerpo, ¿no? Y tanto si lo entendemos como si no, somos cuerpo. Sí, Vivian, has hablado de la evolución, ¿no? De la evolución del cuerpo, del deterioro.
Y también al principio hablabas pues cómo había ido evolucionando también tu comprensión del cuerpo a raíz de las experiencias y las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nuestra manera de ser cuerpo y nuestra manera de relacionarnos va cambiando con los años, ¿no? Es inevitable. Entonces, ahí también me gustaría contaros que Viviana está liderando un proyecto que se llama Envejecer en Femenino, ¿no? Que ahí también quería preguntarte, ¿no? Porque tal como lo he entendido yo, femenino no se refiere a género, ¿no? Sino se refiere a una manera de, ¿no? Tanto hombres como mujeres podemos envejecer en femenino, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito esto, que nos dieras tu visión, ¿no? De cómo evoluciona la relación con el propio cuerpo y las relaciones con los otros, qué papel tiene el cuerpo, cuando vamos haciendo años, ¿no? El proyecto tiene las dos connotaciones. También tiene la connotación de envejecer como mujer, por el hecho de simplemente dar visibilidad al envejecimiento también de género, que creo que bueno, pues ha sido el gran olvidado y sigue siendo el gran olvidado. Y no es un tema de entrar en ningún conflicto político de ideas feministas o no, pero tenemos que, la realidad es que vivimos más años que los hombres, con lo cual algo tendremos que pensar en distintas materias, cómo organizar la sociedad, en el tema de los cuidados, en el tema de la salud, y mi experiencia es que deberían estar todos los sectores de la sociedad involucrados y que no se puede dejar en manos simplemente de lo que es la medicina el envejecimiento. Creo que esto a mí me ha quedado claro, y lo digo porque vengo del sector médico, o sea que creo que es importante que podamos educar en el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento se inicia ya desde el minuto uno que nacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podernos relacionar? Yo creo que en nuestra sociedad se trata a las personas mayores en general como si fueran un poco tontas. Y yo creo que vulnerable no es ser tonto. O sea, mostrar las vulnerabilidades porque hay obviamente pues una merma física que nos guste o no, todos vamos a llegar ahí, porque si no la otra alternativa es la muerte. O sea, si no quieres envejecer, la otra alternativa es la muerte. Y bueno, dar visibilidad, hablar y sobre todo generar debate. ¿Qué sociedad queremos crear? ¿Qué espacios para los mayores? Pero yo creo que estamos, y sobre todo el envejecimiento en femenino, porque yo creo que todas las cosas relacionadas con la mujer intentamos infantilizarlas. Mira, yo pongo un ejemplo y no sé si este es el más correcto, pero cuando una mujer tiene un cáncer de mama, se le regala un osito de peluche, se le regala no sé qué, se hacen unas, ¿sabes? Y cuando un hombre tiene un cáncer de próstata, no veo que se le regale un Madelman o un Lego o un Playmobil, yo no sé, perdón, pero creo que no deberíamos infantilizar las enfermedades e incluso el propio envejecimiento, ¿no? de las mujeres. Hablamos en nuestra sociedad de nuestros mayores como si fueran niños, ¿no? Como algo nuestro, no, forma parte entonces, yo creo, lo que principalmente quiero generar un debate y luego pues que entendamos el envejecimiento. Una de las cosas que yo estoy de alguna manera investigando es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo se lo han apropiado los grupos de fitness, y el envejecimiento activo no es hacer más fitness o que corras la maratón a los 80 años o tal. El envejecimiento activo es que tú estés activo en tu proceso de envejecimiento y que puedas tomar las decisiones. Eso es. Y obviamente engloba el autocuidado, y si eso conlleva la actividad física, que es muy importante, fenomenal. Claro, pero aquí el riesgo es que lo que se está queriendo es que uno sea viejo igual que es cuando era joven, y ese es el error, o sea, ¿no? Es como, o sea, si nos hacemos viejos nos pasan estas cosas, y es evidente, yo creo, para todos, que el hecho de envejecer, de que el cuerpo te cambie, ¿no? Porque sí que en algunas cosas hay deterioro, pero yo en otras he notado mucha mejoría. Ya. Que no me iría para atrás, vaya, pero sí que estas cosas que se deterioran pueden influir negativamente en las relaciones, ¿no? Claro. Si no hay una visibilización, de repente uno empieza como a disimular. Claro.
y te empiezas a mostrar menos y empiezas como a reducir tu círculo porque hay ciertas cosas que, bueno, pues que son más de viejos y uno solo las muestra en determinadas circunstancias. Para mí eso es grave, es gravísimo porque va, o sea, ya nos imponen aislamiento, pero es que si encima, bueno, este es un aislamiento impuesto de una manera muy sutil y muy perversa, ¿no? Es decir, si no encajas dentro de los estándares, si no haces tanto fitness, si vas más lento, si te duele no sé qué al levantarte y tal, no puedes estar en una vida social activa, ¿no? Es nuestro sistema también, nuestro sistema, ¿no? El que no produce, de alguna manera, pues ya no es un actor activo en la sociedad. Entonces, cuando dejas de producir, pues bueno, pues aquí estamos, ¿no? Siempre no consideramos, ¿no? O sea, el único debate que hay ahora mismo es el debate de las pensiones, que está muy bien, que es necesario, y ahí se ha visto claramente que las pensiones han sido mucho peores en las mujeres que en los hombres, con lo cual en otros países envejece, donde las pensiones son igualitarias, el hombre y la mujer envejecen igualmente, de manera igual físicamente y cuando hay pensiones que son menores para la mujer, pues no tiene las mismas posibilidades y si encima su esperanza de vida es más alta, pues la mujer llega pues muy deteriorada y con muchísima carga al envejecimiento. Entonces yo creo que es un debate que tiene que estar encima de la mesa y que solamente como sociedad madura podremos llevarlo a cabo. Y creo que realmente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de aproximarnos a los pacientes, a los clientes, a nuestros alumnos, es una forma que les puede ayudar mucho a tomar esas decisiones correctas de decir, oye, pues esto a mí no me va bien, pero a mí me va bien irme a caminar o darme una vuelta o estar en el jardín en vez bueno, las modas, ¿no? Que las modas van pasando, igual que pasan las modas de la ropa, pueden pasar también las modas de un tipo de fitness o no. Yo esto es una de las cosas que he visto que sucede cuando uno empieza a entrar en el cuerpo, ¿no? Que de repente el concepto de belleza Sí. empieza a cambiar radicalmente. O sea, las personas que van estando en el cuerpo o sea, estamos cada vez menos a la moda, ¿no? Porque, y empiezas a ver realmente belleza, a lo mejor en formas, en movimientos que no son apreciados por la industria de turno, ¿no? Pero empiezas a apreciar la integridad, ¿no? Claro. Que la integridad no siempre se manifiesta de unas formas estándares ni nada, ¿no? Pues yo creo que esto es una de las cosas que facilita el envejecimiento y el podernos relacionar con tranquilidad y con espontaneidad, ¿no? Con todo lo que traen los años consigo. Es mucho. Sí, y además, pues bueno, si tendríamos que estar dentro de este proyecto, lo que quiero recalcar, sobre todo aquí en España, es que tendríamos que estar orgullosos de haber conseguido la esperanza de vida, que es un logro como sociedad. Y parece ser que ese logro, al mismo tiempo, claro que tiene problemas, ¿no? Pero son cosas que tenemos que abordarlas. Y más cuando el modelo de familia está cambiando tan rápidamente. Entonces, ¿a quién dejamos los cuidados? ¿A la familia? ¿A los gobiernos? Yo creo que tendremos que cambiar incluso los modelos de cuidado. Entonces, cuando nos relacionamos con el cuerpo de otra manera, tú puedes cuidar a un vecino y puedes cuidar a un desconocido simplemente como un voluntariado y es súper gratificante, ¿no? Y esto pues tiene que llegar, porque si no vamos a envejecer muy mal. Vamos a envejecer y vamos a tener muchísimos problemas como sociedad. Entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto entendemos que esto es prioritario más que otras cosas, ¿no? Estamos en un momento, creo, de transición de modelos sociales, digitales, estamos viviendo esa transición y bueno, pues esto de la COVID, pues creo que lo está adelantando, pero no lo estamos integrando en nuestras vidas y por un lado, todo lo que habíamos conseguido parece que vayamos hacia atrás y
no lo sé, yo tengo mis dudas y me lo planteo todos los días, este tipo de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría invitar a las personas que estáis siguiendo la conversación, por favor, intervenir cuando queráis. Pienso que es un tema que nos toca a todos, ¿no? Tanto si estamos más cerca o más lejos de este proceso de envejecimiento, cuerpos, relaciones, cualquier tema que os haya llamado la atención, que queráis tirar un poco más del hilo, que queráis aportar cualquier cosa, por favor, dejadnos comentarios y vamos estando atentas. Sí, bueno, sí, con el tema este del COVID, Viviana, yo también, bueno, para mí era muy claro, ¿no? Que había como dos posiciones, ¿no? O sea, o abordarlo desde una búsqueda de vivir a cualquier precio y en las condiciones que sean cuanto más tiempo mejor, que era un poco esa lección que comentabas hace un rato, ¿no? De o envejecer o morir, ¿no? O otras personas que lo que quieren es vivir con las condiciones que ellos consideran que necesitan para vivir en plenitud, aunque sea menos tiempo, ¿no? Y a veces pienso que realmente está como este agarrarse a la vida, que es absolutamente natural, ¿no? Pero a cualquier precio, me parece, o sea, es una huida hacia adelante, ¿no? Porque realmente si uno se atreve a proyectarse y intuir, ¿no? Cómo va a ser la vida en los próximos años, alargándose, cada vez se alarga más, uno llega a estas conclusiones que estás comentando, ¿no? Vamos a planteárnoslo, o sea, si voy a vivir mucho tiempo más, ¿cómo va a ser? ¿En qué condiciones? ¿Va a ser para bien, para mí, para la comunidad, para...? Bueno, vivimos en una sociedad que se habla poco de la muerte. O sea, la muerte ya prácticamente no existe, ¿no? O sea, y yo siempre pongo un ejemplo con el tema de la corporalidad, lo que tú decías, ¿no? Ese ser cuerpo, ese estar vivo, ¿no? Cuando murió mi suegro, uno de mis hijos tenía 8 años y él me preguntó si podía ver el cadáver del abuelo. Y yo le dije, bueno, pues pregúntaselo a papá, porque no sabía yo cómo, si yo digo, igual le enseño yo al niño y luego la familia me dice que estaba loca o algo así, ¿no? Y entonces, pues mi marido dijo, sí, 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 que lo vea, ¿no? Y recuerdo que estábamos él y yo y el niño dijo, vale, vale, pero con toda tranquilidad, ¿eh? Ya entiendo lo que es una persona y lo que es un cadáver. Este es el cadáver del abuelo, pero él ya no está. Y ya está, se acabó ahí. Mi hijo no tuvo ni pesadillas, ni historias que me... Y esa frase me ha llevado, ¿no? Ver cuando veo a una persona, ¿no? Y ves que está ahí, con todo lo que es, pero que está viva, ¿no? Entonces, yo creo que mientras hay vida hay todavía un potencial, pero lo que tú dices, ¿no? Pues no somos finitos, o sea, lo que es nuestra fisiología y nuestro organismo, pues está limitado como cualquier ser vivo, ¿no? Y bueno, pues nos estamos perdiendo parte de la vida pensando que vamos a ser eternos, ¿no? Pensando que vamos a ser eternos. Sí, como si nos pudiéramos escapar a las leyes que no conocemos, ¿no? Yeah. Sí. Y luego, pues eso, ¿no? Pues yo creo también, aquí también volviendo a los modelos de sociedad, a la jerarquía, ¿no? Que en nuestro estilo de vida en general nos hemos vuelto muy perezosos, ¿no? Fíjate que yo pienso que antiguamente la inactividad y el aseo era privilegios de los ricos. Entonces, de momento, el hacer mucho se ha convertido en mostrar, ¿no? Ese hacer, ese querer ir a tantos sitios, el estar presente en todas las fiestas, el estar siempre, es realmente una imagen, ¿no? de lo que queremos proyectar, pero es imposible estar en presencia en tantos sitios y en tantos lugares, y a medida que vas envejeciendo, pues muchísimo más. Uno se vuelve mucho más selectivo porque eso le hace que mantenga su integridad, ¿no? Si ya
no puedes estar, no te levantas para mí es muy importante levantarme cada día con la sensación de estar plenamente en el máximo de mi potencial, ¿no? Y decir, oye, hoy puedo dar lo mejor de mí. Y si no puedo dar lo mejor de mí, si no puedo, me replanteo, pues comí mal ayer, no he dormido lo suficiente, he hecho poco, he hecho mucho. Entonces, pues bueno, esa forma, ¿no? de estar presente, que antes la gente tenía que cuidarse sí o sí, porque su modelo de vida era tan duro, como si dijéramos en la parte física, era tan duro bueno, pues estaba, tenía que estar bien, tenía que cuidarse y posiblemente se hayan cuidado de una manera que son las generaciones que están viviendo ahora con 100 años. Ya veremos si nuestra generación podrá tener esa calidad de vida, pese a todas las circunstancias y pese a toda la carga que conlleva, ¿no? La forma que han vivido nuestros mayores. No digo nuestros mayores, la gente más mayor. Mira, tenemos aquí a Vivir en Movimiento, que nos cuenta, dice, por compartir, yo observo que muchas personas a medida que envejecen vivencian con mayor claridad la somatización, el miedo, la soledad, etcétera, se convierten en parálisis, pérdida de equilibrio, dolor. Sí, yo creo que obviamente entender la somatización es clave, por eso creo que el tipo de trabajo que nosotros hacemos en general, digamos que gusta más a la gente de una de edad, pues digamos más a partir de los 40 o eso, porque creo que la gente se empieza a liberar un poco de la imagen y empieza a entender y aceptar el proceso del envejecimiento, y creo que a partir de ahí pues puede ayudarles a que entiendan pues ese dolor, esa forma, cómo cuidarse. Y bueno, yo creo que estamos muy embebidos en todo el tema cultural, en la forma bueno, que la sociedad nos ha dicho cómo tenemos que envejecer, ¿no? Y cómo tenemos que estar en la sociedad. Y ahora que esto, ¿no? Con el tema de si somatizamos más cuando somos mayores, ¿no? Estaba pensando que yo creo que pues somatizamos siempre, ¿no? O sea que, claro, somos emoción y pensamiento y cuerpo, todo uno, y lo que no se manifiesta por un lado se manifiesta por otro, sí. Pero que sí, este aumento que comentaba Vivir en Movimiento de la somatización lo asociaba un poco con ese ir dejando los filtros, que yo creo que es algo común en todos los que envejecemos, ¿no? Que cada vez te vas quitando más filtros y que probablemente esta apariencia de que somatizamos más de mayores es simplemente un quitarse filtros también. Sí, no tengo ganas de moverme y pues estoy cojo porque no tengo ganas de moverme. ¿No? Ya no sé cómo explicártelo. Sí. Pero déjame aquí sentado, no me hagas ir a hacer fitness ni nada, que estoy muy bien contemplando el cielo y las nubes, ¿no? Y bueno, si me tengo que y por otro lado, el que toma la decisión de hacer el fitness o de cualquier otra práctica, pues fenomenal, ¿eh? O sea, pero sobre todo eso, el tener la capacidad de poder ir tomando decisiones. Yo creo que eso es realmente el envejecimiento activo, que tú puedas ir tomando tus propias decisiones, que creo que es sentirte útil, creo que es importante, y por eso yo creo que las mujeres en general, pese a que llegan con más dificultades a la vejez, pueden envejecer mejor porque disfrutan más de las pequeñas cosas y siempre han tenido algo que hacer, ¿sabes? O bien sea en la casa o bien en las pequeñas cosas del día a día. El hecho también de haber sido cuidadoras tiene connotaciones para algunas cosas negativas, pero también tiene connotaciones positivas porque te sientes útil, ¿no? Para las que han tenido una educación. Y luego una de las cosas que me llama mucho la atención en nuestra sociedad es que visualizamos muy poco a las personas que están bien
que han envejecido y que pueden seguir aportando muchísimo a la sociedad. Yo estoy entrevistando a gente mayor que intelectualmente, bueno, están frescas como cualquier joven, Hay a sus mucha ritmos, pero hay vamos, mucha tienen una sabiduría y un intelecto de reflexión que creo que deberían estar muchísimo más en las televisiones para que la gente se volviera más reflexiva. El problema también del cuerpo de ahora es que todo es impulso, ¿vale? Tiende a generar un músculo tenso, un músculo en el que el sistema nervioso está permanentemente contraído. Mira, yo de verdad lo digo de una forma cándida, cuando era jovencilla yo pensaba que íbamos a acabar con el dolor de espalda, estaba convencida. Y bueno, las estadísticas no bajan. Seguimos con los mismos dolores de espalda, seguimos con las mismas lesiones y cada vez más. O sea, hay algo que no está relacionado con el envejecimiento, sino está relacionado con nuestra forma de vivir y relacionarnos. Sí, sí, yo creo que esta falta de estar en el cuerpo es lo que hace sufrir a las personas cuando envejecemos, ¿no? Porque seguimos, si no estamos en el cuerpo, seguimos empeñados en que hay una forma determinada para envejecer bien, ¿no? Claro. Y realmente a los abuelos se les empieza a decir lo que tienen que comer, cuánto tienen que caminar, cuánto, en lugar de dejar que sea su cuerpo el que nos vaya marcando. O sea, igual que ahora, también cuando envejecemos, si conseguimos estar en el cuerpo, tendremos claro cuánto nos tenemos que mover, cuánto tenemos que comer, qué tenemos que comer, ¿no? Pero claro, tenemos que estar confiados en que el cuerpo, cada cuerpo tiene esa inteligencia que le hace ir hacia un lado o hacia otro. Y a veces eso, si comes mucho de esto, pues vas a enfermar, vas a morir y tal. Bueno, pues a lo mejor es lo que la persona quiere. Es que, ¿no? que nos cuesta entender esto, ¿no? Mi bisabuela que decía, muera Marta, muera harta, ¿no? Para que la dejaran. ¿No? Porque claro, es una elección también, ¿no? Terminar con tu experiencia en este mundo y hay personas mayores que reivindican y no las dejan, irse tranquilas, ¿no? Entonces, sí, déjame hacer esto. Es que va, sí, ya lo sé, ¿no? Y bueno, si no estamos en el cuerpo es muy fácil caer en la falta de respeto. Sí. Me quedo mucho, Tere, con lo que tú has dicho de lo de las partes, ¿no? De lo que hemos comentado de que las partes, si uno entiende su rodilla y que puede dejar su rodilla, pues bueno, pues también no entiende cuando, hablando claro, cuando está generando un problema en la familia, en el trabajo, porque no piensa que forma parte de ese rizoma, que digo yo, en vez de un árbol, ¿no? Yo creo que la sociedad está siendo mucho más un rizoma que un árbol. Y creo que si uno no es consciente de su integridad, y cuando hablo de integridad, de lo que significa ser cuerpo, ser persona, difícilmente va a entender cuál es su función o lo que, bueno, hablando claro, cuando la caga en un contexto, así de claro. Sí, es que la gente cree que la palabra, por ejemplo, la palabra tiene un sustrato corporal. ¿Por qué pasamos 2 años siendo totalmente cuerpos y emitiendo sonidos que vienen del cuerpo y la palabra aparece después? Primero somos cuerpo, ¿vale? Y poco a poco la palabra va surgiendo, pero la palabra, tú dices un sí y cuando lo tienes claro, no tienes que decir sí, está. Y cuando tienes claro el no, es una corporalidad. Y no es ni agresión ni nada, es una corporalidad. Y el resto de palabras son iguales. Por eso las palabras vacías, lo que tú decías, que estamos oyendo continuamente, palabras vacías de personas que no tienen corporalidad, que se han aprendido el discurso, ¿no? De 90 grados aquí, tal, que de las manos y pues bueno, son discursos huecos que no nos llegan, no nos llegan. Nosotros nos comunicamos corporalmente y luego ya tomamos la decisión si queremos continuar escuchando a esa persona o no. Y eso es fundamental, que nos demos cuenta que nuestro cuerpo, más allá de las palabras, es comunicación y la palabra tiene un sustrato corporal. Al final,
aparece la palabra, pero la palabra ha tenido un significado en un contexto. O sea, una palabra, a ti te pueden decir, mira, yo escribí un artículo cuando murió mi padre que puse que mi padre íbamos por la calle y yo era pequeña y íbamos y saludaba a alguien, ¿no? Y yo le decía, papá, ¿y quién es? Y me decía, un imbécil. Y, y, y nunca me supo explicar que era un imbécil para él, ¿no? Y entonces un día iba por la calle yo con mi hija y me dice, mamá, ¿quién es ese señor? Y yo dije, como diría tu abuelo, un imbécil. Y entonces lo entendí, ¿no? Era personas que no están en el cuerpo, que están en la imagen, que quieren aparentar, que quieren... Entonces me llamó mucho la atención porque esa palabra, que puede ser un insulto, que hay muchas formas de decirla, que es peyorativa, pero la corporalidad de mi padre es la que esa palabra me lleva a entender el significado. Entonces, las palabras tienen un significado en un contexto. Por eso, lo voy a decir, ¿no? Para los nacionalismos la lengua es muy importante porque genera emoción. Si le quitas la lengua, no hay la emoción colectiva del nacionalismo, sea el catalán o sea tal, ¿no? Entonces, la imposición de la lengua nos hace que generemos una corporalidad y unas sensaciones, ¿no? A mí, pues bueno, yo no soy valenciana parlante, lo entiendo todo, pero yo no me emociono cuando hablo valenciano. Y cuando estaba estudiando en Estados Unidos y que hablo inglés y me manejo perfectamente, cuando yo estaba enfadada o quería insultar, no me salía, no sentía la corporalidad del insulto. O sea, por eso es muy importante también las palabras que utilicemos ahora. Ahora que no podemos usar el cuerpo de la manera y esa espontaneidad de tocarnos, de tal, una palabra está penetrando en el sistema nervioso de la persona, en el cuerpo de la persona. Y permitir que las palabras tengan cuerpo, ¿no? De esto hablamos con Víctor Turull en la otra tertulia, ¿no? Que realmente, o sea, es todo, o sea, la voz, la vibración nos contiene enteros, ¿no? Claro. Si no lo cortamos, pues lo podemos cortar, o sea, ¿no? Podría tu padre, si es un imbécil, ¿no? No dejaría que el cuerpo estuviera en su palabra, ¿no? Claro. Y yo creo que si es hablada está en la vibración y si es escrita también, la manera en que construimos, ¿no? La gramática que utilizamos, el giro, todo nos contiene, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchas vías de permitir que el cuerpo que somos esté, ¿no? Esté más allá. Entonces, sí, pienso que es importante recuperar el contacto, ¿no? El contacto de piel y al mismo tiempo cultivar, ¿no? El propio trabajo corporal, el permitir que nuestro cuerpo se exprese, ¿no? En todas las dimensiones. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que invitar más a la gente a espacios pues de danza espontánea, de movimiento, que no haya tanta coreografía, ¿no? Buscamos siempre... Mira, yo tengo que decir que yo cuando era jovencilla fui a una clase de yoga y he tenido siempre tirria al yoga durante muchos años porque mi cuerpo, siendo joven, no podía. Y entonces yo me hice daño en la primera clase de yoga y me sentí juzgada, que no era capaz. Sentí que no. Entonces eso ha sido algo como que lo he llevado muy... Entonces la forma, por ejemplo, que tú enseñas yoga y ya mucha gente, no es desde un punto de vista simplemente mecánico, sino es la asana o el movimiento, es donde quieres, es el camino, pero no importa si es un mini movimiento. Entonces, el permitirte estar con ese... fuera de la imagen otra vez, porque al fin y al cabo es una imagen y un juicio, ¿no? Yo me hacía un juicio, pero si soy deportista, si tal, y no llego, ¿no? Entonces me veía juzgada, ¿no? Entonces el hecho de que alguien te pueda sostener y estás ahí perfecto, quédate en esa sensación, abres 10 grados, pues 10 grados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que invitar a la gente todavía, a la gente mayor, ¿no? A la gente joven, por supuesto, ¿no?
Porque hay gente que dice, no, es que a mí me han dicho que haga yoga. Y otro dice, es que a mí me han dicho que haga pilates. ¿Vale? Entonces, pues hay gente que hace yoga que realmente necesitaría más pilates por su corporalidad y por su tono muscular, y hay gente que hace pilates que tendría que estar haciendo yoga o haciendo tai chi o haciendo unas prácticas mucho más de interiorización, ¿no? Entonces, yo creo que la anatomía experiencial o la inteligencia corporal es el link entre las distintas disciplinas. Es lo que te lleva a que tú puedas realizar una disciplina o una práctica deportiva y puedas entender lo que necesitas, las limitaciones, las no limitaciones y dónde está tu cuerpo en ese momento. Sí, sí, yo creo que esto, que cuando trabajamos desde el cuerpo, ¿no? Independientemente de la disciplina que estemos trabajando, estamos siempre centrados en la búsqueda, en la recuperación o el mantenimiento de la integridad, ¿no? De la integridad corporal, emocional, circunstancial, mental y todo, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Tanto cuando vamos a clases como cuando impartimos clases o terapias o sesiones, ¿no? De estar siempre en el cuerpo, ¿no? Porque es desde ahí desde donde no fragmentamos, ¿no? Desde la mente es como casi imposible no fragmentar porque no puede entender otra cosa. O sea, la mente entiende pedacitos muy pequeñitos de cada, Sí, sí. cosa. Entonces, es abrirnos ahí a la experiencia global. Pues ojalá en vez nos hagamos viejos desde el cuerpo y que cada vez seamos más personas, ¿no? Dando espacio a este desconocido, ¿no? A esta complejidad tan grande que somos. Viviana, ¿cómo te podemos seguir en envejecer en femenino? Sí, envejecer en femenino, ahora mismo la idea es ir, bueno, pues hay un grupo de Facebook y el proyecto documental lo tengo puesto en mi canal de YouTube, en Viviana Badenes, pero la idea es que poco a poco pues tenga su propia plataforma, Envejecer en Femenino, y bueno, ir buscando un poco de financiación para generar un documental, que me gustaría que fuera un documental grabado en España o en habla hispana, pero quiero hacerlo también en inglés porque creo que también me relaciono mucho con gente de habla inglesa, con lo cual me gustaría que también participara gente de habla inglesa y sobre todo, pues ya te digo, la idea también es poco a poco buscar financiación, ¿vale? Y para que se pueda hacer un documental y que, quién sabe, pues que llegue a las plataformas para generar simplemente un debate y una reflexión que creo que en estos momentos es muy, muy importante. Si está en la mesa del Congreso ya para generar la ley de la eutanasia, tenemos antes que entender el envejecimiento. Gracias, Viviana. Lo veo también como esto, como una oportunidad de relacionarnos desde el cuerpo, ¿no? A lo largo de todos nuestros procesos. Pues, Viviana, ojalá haremos lo que esté en nuestras manos para seguir expandiendo y que podamos ver el documental y todo lo que genere. Pues gracias, Tere, por invitarme a este directo. Y nada, también tengo un canal de Instagram, así que quien quiera también se puede unir. Y pues bueno, nos emplazamos para de aquí un tiempo volver a otra conversación, Tere. Por supuesto. ¿Sí? Ahora he visto que Instagram no te corta cuando has pasado la hora, o sea que nos podríamos haber tirado aquí. Ah, bueno. No, si no les aburrimos, si no, tenemos muchos temas. Otro día. Otro día podemos hacer temas monográficos, ¿no? De cosas que la gente nos diga qué interés hay y podemos abordarlo desde tu parte, desde mi parte, porque a mí realmente lo que me gusta es cómo un tema lo abordan personas diferentes. Yo siempre he sido un outsider de los colectivos, ¿no? Siempre no me he encontrado nunca 100% realizada en ningún colectivo, ¿no? Entonces yo creo que voy tendiendo puentes entre diferentes colectivos. Sí, pues mira, aprovecho ahora que comentas esto porque la próxima tertulia que haremos será con Ivette Compañó, que es arquitecta, ¿no? Tiene un estudio de arquitecto que se llama La Tercera Pell y, bueno,
hace su profesión también desde lo corporal, ¿no? Así Qué bien, que, qué bien. bien, o sea, vamos aquí a ponernos en contacto porque realmente vivir desde el cuerpo no tiene que ver solo con el músculo, con la piel, sino que, que impregna todas nuestras actividades, ¿no? Sí, no quisiera que se me olvidara ahora que has dicho esto. O sea, una de las cosas que al recibir trabajo lo que ocurre es que te cambia tu relación con el espacio y obviamente es lo que te cambia tu relación, las relaciones. Entonces, obviamente, para un arquitecto, para un diseñador, él va a tener otra relación con el espacio que quiere diseñar o que quiere proyectar, ¿no? Y nosotros nos relacionamos totalmente diferente con los espacios, ¿no? Entonces, eso es súper importante que nos demos cuenta, ¿no? También las ciudades que construimos, los espacios que construimos, vienen muy dados por la corporalidad que tenemos, ¿no? Pensamos bueno, que lo mejor eran las viviendas todas hacia arriba, ¿no? O las viviendas muy cuadradas, ¿no? Y entonces el hecho de relacionarte de diferente manera te lleva a querer proyectar o los espacios en los que vives de manera diferente. A mí esto la primera vez el relacionarme con el espacio lo tenía claro, pero la primera vez se lo oí a Yader Tolja y desde entonces lo he constatado, ¿no? Cuando ves a un arquitecto que tiene en cuenta no solamente su diseño, por decirlo de alguna manera, sino tiene en cuenta el entorno, las personas. Me gusta ver a esa persona. Tienes que conocer a la tercera peli, que tenemos Pues ahí. tengo que conocerla. Tengo que conocerla. Díselo, díselo. Lo diré. Muy Bueno, bien. Viviana, un placer. Seguimos en contacto. Un beso a todos. Chao. Adiós. Chao.